Hola chicos, bienvenidos al canal. Vamos a resolver un ejercicio de convección interna forzada. El ejercicio dice, la sección del evaporador de una bomba de calor está instalada en un tanque de agua que se utiliza como fuente de calor durante el invierno. A medida que se extrae energía del agua, esta comienza a congelarse, formando un baño de hielo agua a 0 grados Celsius, que luego puede utilizarse para aire acondicionado durante el verano. Considerando las condiciones de enfriamiento en verano, en las cuales se hace pasar aire a través de un conjunto de tubos de cobre, donde cada uno tiene un diámetro interior de 50 milímetros, sumergidos en el baño hielo-agua, si el aire entra a cada tubo con una temperatura de 24 grados Celsius y un flujo másico de 0.01 kilogramos por segundo, nos piden la longitud del tubo necesaria para que el aire salga a una temperatura de 14 grados Celsius. Además, si hay 10 tubos atravesando el tanque, donde el volumen del tanque es 10 metros cúbicos y del volumen del tanque el 80% corresponde a hielo, vamos a calcular cuánto tiempo se requiere para derretir completamente el hielo. Tenemos datos del hielo como la densidad y el calor latente de fusión. Tomamos como modelo un tubo circular que sigue el siguiente, de la referencia a transferencia de calor y masa de Zengel. Como tenemos un baño de hielo-agua, la temperatura superficial es constante. Tenemos que la temperatura de entrada del aire es 24 grados Celsius con este flujo másico. Nos piden que determinemos la longitud del tubo para que la temperatura del aire a la salida sea 14 grados Celsius. Para el caso de la temperatura superficial constante, utilizamos la ecuación 8-29 del libro de transferencia de calor y masa de Zengel que tenemos aquí en la diapositiva. Temperatura de la superficie, temperatura de entrada, temperatura de salida, flujo másico, calor específico, coeficiente de transferencia de calor por convección, el área superficial, que para un tubo circular es pi por diámetro por longitud. Ahí está la longitud que nos pide el ejercicio. Primeramente vamos a determinar h. Calculamos el número de Reynolds para saber qué régimen es. El Reynolds va a ser igual a la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Como tenemos el flujo másico de aire y es un tubo circular, vamos a utilizar la siguiente fórmula para determinar el número de Reynolds, recordando que el flujo másico va a ser igual a la densidad por el flujo volumétrico y el flujo volumétrico es igual al área de la sección transversal por la velocidad y además que la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica sobre la densidad, tenemos la siguiente fórmula que va a ser 4 veces el flujo másico sobre pi
diámetro, viscosidad dinámica. Para determinar las propiedades, utilizamos la temperatura de promedio del aire, que sería 24 más 14 sobre 2. Y nos da 19 grados Celsius. Para leer las propiedades termodinámicas del aire del mismo libro, nos vamos a la tabla 15. Propiedades del aire a la presión de una atmósfera. Vamos a leer la viscosidad dinámica a 19 grados Celsius. Vamos a interpolar. Interpolando tenemos que la viscosidad dinámica va a ser igual a 1.8204 por 10 a la menos 5 kilogramos sobre metro por segundo. Sustituyendo 4 veces el flujo másico pi por el diámetro en metros y la viscosidad dinámica kilogramos sobre kilogramos se simplifica este metro con este metro y segundo. Y nos queda que el número de Reynolds es de 13.988.57. Para un tubo, cuando el Reynolds es mayor a 10.000, es flujo turbulento. Para flujo turbulento tenemos que la longitud de entrada hidrodinámica es aproximadamente igual a la longitud de entrada térmica, que es aproximadamente igual a 10 veces el diámetro del tubo. El diámetro del tubo es 0.05 metros. Lo multiplicamos por 10 y sería 0.5 metros. Vamos a suponer que la longitud del tubo es mayor a 0.5 metros. Entonces vamos a tener un flujo turbulento completamente desarrollado. Y así utilizamos la siguiente expresión para determinar el número de Nusselt, que va a ser igual a 0.023 Reynolds a la 0.8 por el Prandtl a la n, donde n es 0.4 para calentamiento y 0.3 para enfriamiento del fluido. El aire se está enfriando, por lo tanto n es 0.3. De la tabla 15 a 19 grados Celsius hay que obtener el número de Prandtl interpolando Y2, Y1, X2, X1. Nuestra X es 19 grados Celsius y tenemos que el número de Prandtl corresponde a 0.7312. También vamos a obtener interpolando lo que es la conductividad térmica. Y2, Y1, X2, X1. Recuerden que X es los 19 grados Celsius. Obtenemos que la conductividad térmica es 0.025064 watts sobre metro por Kelvin. Sustituyendo, aquí está el número de Reynolds, el número de Prandtl, nos da que el número de Nusselt es de 43.407. Teniendo el número de Nusselt, que es igual a H por el diámetro sobre la conductividad térmica, vamos a despejar H. Y esto es igual al número de Nusselt, 43.407 por la conductividad térmica, 0.025064 sobre el diámetro, 0.05 metros. Y tenemos que el H es de 21.759 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Para la ecuación 8-29 de la primera diapositiva, necesitamos el calor específico. Vean que los valores no cambian. Entonces a 19
grados Celsius, pues vamos a tomar 1007 joules sobre kilogramo por Kelvin. Ecuación 8-29, el área superficial, pi por diámetro por longitud. Vamos a despejar la longitud, que nos queda esta ecuación. Sustituyendo tenemos menos, aquí está, flujo másico 0.01 kilogramos por segundo por el Cp, 1007 joules sobre kilogramo por Kelvin, el H, 21.759 watts sobre metro cuadrado por Kelvin por pi por el diámetro, 0.05 metros. Logaritmo, tanto arriba como abajo es una diferencia de temperatura. En diferencia de temperatura, grados Celsius es lo mismo que Kelvin. Las tomamos en grados Celsius. La temperatura superficial es 0 grados Celsius. La temperatura de salida es 14 grados Celsius. La temperatura de entrada es 24 grados Celsius. Kilogramos sobre kilogramos se simplifica. Este Kelvin con este Kelvin se simplifica. Watts es joules por segundo. Aquí está joules. Segundo se simplifica con este. Metro cuadrado iría arriba. Metro cuadrado con este metro. Nos queda nada más metro en el numerador. Y tenemos que la longitud de cada tubo es de 1.59 metros. Ahora vamos a determinar el tiempo necesario para derretir completamente el hielo. Seguimos con el modelo de un tubo. El flujo de calor que pierde el aire en cada tubo va a ser igual al flujo másico por el Cp por la diferencia de temperaturas entrada y salida. Sustituyendo, esto es el flujo másico del aire, el Cp del aire. La temperatura de entrada del aire es 24 grados Celsius. La temperatura de salida del aire es 14 grados Celsius. Recordando que en diferencia de temperatura a 1 grado Celsius es igual a 1 Kelvin, tenemos que el flujo de calor que está perdiendo el aire a través de cada tubo es de 100.7 watts. Ese flujo de calor lo va a absorber el hielo. Es un proceso de fusión, un cambio de fase. El calor en un cambio de fase va a ser igual, en este caso es fusión, a la masa del hielo por el calor latente de fusión, donde el calor va a ser igual a el flujo de calor por el tiempo. La masa del hielo va a ser igual a la densidad del hielo por el volumen. Nos dice que el 80% del volumen del tanque es hielo, por eso aquí sería 0.80 por el volumen del tanque, por el calor latente de fusión. Vamos a despejar el tiempo y tenemos la densidad del hielo, 920 kilogramos sobre metro cúbico, por 0.80 por el volumen del tanque, 10 metros cúbicos. El calor latente de fusión del hielo es 3.34 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Hay que recordar que son 10 tubos, entonces sería 10 por 100.7 watts. Kilogramos sobre kilogramo se simplifica, metro cúbico con metro cúbico. Aquí es watts, joules por segundo, joules sobre joules se simplifica y nos queda el resultado en segundos. Como es una cantidad considerable el resultado, lo más conveniente es expresar dicho resultado en días y el tiempo que se requiere para derretir completamente el hielo es de 28.3 días.